Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y lo llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Vamos a orar. Gracias te damos, Dios, por este privilegio que nos das de podernos reunir en este que es tu día, que aprovechamos los santos que hemos sido comprados a precio de sangre, y no cualquier sangre, sino la sangre poderosa de tu Hijo amado Jesús, para podernos reunir, deleitar, exaltar y llevar gloria a tu nombre. De esa manera, pues, Dios nuestro, concédenos de favor, por medio de tu Espíritu Santo, a que pueda Él guiarnos a través de la instrucción de tu palabra en esta tarde. Que sea Él y solamente el Espíritu Santo que pueda guiar al predicador en esta tarde a profundizar en las Escrituras y hablar a tu iglesia y darle la porción que tu iglesia necesita. No que quiere, sino que necesita. En la medida, Señor, que ellos necesitan ser formados y necesitamos ser formados a la imagen de Cristo. Ayúdanos a comprender, ayúdanos a descansar en tu palabra, ayúdanos, Señor, a que podamos ser confrontados y ayúdanos a que sea como bálsamo y encontrar esperanza en tus sagradas Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento, amada iglesia? El tema para esta tarde es pescadores de hombres. Se lo repito una vez más. El tema para esta tarde es pescadores de hombres. Y como se lo decía anteriormente, esta es una porción que se presta para que sea completamente práctica, más allá del marco teórico que puede encerrar, sino que lo llevemos a la vida diaria, más allá de poder ver el contexto, el carácter de cada uno de estos hombres, que podamos ver cómo atendieron al llamado de Jesús. Pero antes de eso, yo quisiera poder presentarle a usted algunos números de unas estadísticas que compartía también con algunos de ustedes en la clase de los viernes. Y es que hablando en la clase de los viernes mencionábamos, y les dejo el dato acá, amada iglesia, que más del 50% de las personas que asisten a la iglesia protestante han admitido no participar en la evangelización en los últimos 6 meses. Se lo repito nuevamente, más del 50% de las personas que asisten a la iglesia protestante han admitido no participar en la evangelización en los últimos 6 meses. Cuando a estas personas se le preguntó, ¿cuántas veces has compartido de alguna manera el evangelio con otras personas? Esta fue la respuesta, o estos son los números que arrojó esta estadística. El 55% de las personas encuestadas dijeron, o respondieron, mejor dicho, que no han compartido el evangelio de ninguna manera. Y solamente el 24% de estas personas respondieron que han compartido el evangelio una
o 2 veces. ¿Te puedes imaginar eso? La iglesia de Cristo, los santos, los redimidos por la sangre poderosa de Jesús, aquellos que han dejado su vida pasada atrás y que ahora se supone viven para el Señor y viven en aras de cuidar los unos a los otros, respondió el 55% que no ha compartido el Evangelio y solamente el 24% de estas personas que lo han compartido 1 o 2 veces. En el continente africano, que cuenta con más de 30 millones de kilómetros cuadrados, es el tercer continente más grande de todo el mundo y supone que el 20.4% de toda la tierra del planeta por encima del nivel del mar está en el continente de África. África está dividida en 54 países en los que se hablan más de 1.500 lenguas y dialectos. Y usted y yo sabemos que en el continente africano hay mucha necesidad, hay mucha pobreza, hay mucha insalubridad. Por eso los países que están al sur en el continente africano, como lo son Nambia, Botswana y Zimbabue, tienden a emigrar y no lo hacen en muchas ocasiones vía terrestre por la sequía, la falta y escasez de agua y por esos desiertos tan áridos con temperaturas muy calurosas que llevan a una muerte inmediata si tú no tienes una provisión de comida y agua para poder sobrevivir. Es por eso que estos países más pobres y ubicados en la parte inferior al sur del continente africano se van al mar y en unas embarcaciones tratan de navegar hasta llegar a la costa de Casablanca de Marruecos. Porque Marruecos está muy al norte del continente africano y es un país que queda prácticamente cerca, cara a cara con España. Y de ahí esta gente en un gran número emigra hacia Europa, a lo que es España, y eso les abre puertas a Italia y todos los demás países. ¿Por qué comento esto? Porque hay una historia que se cuenta a través de los tiempos referente al continente africano y a estas naciones más desprotegidas al sur de África, donde toman esas embarcaciones y al ver en Marruecos, en la costa de Marruecos, algunas personas que muchas de estas embarcaciones naufragaban a la orilla de la costa de Marruecos y mucha gente moría, tomaron la decisión de levantar una pequeña casa y construir un albergue, una casa salvavidas, un refugio para poder ayudar a todas estas personas que naufragaban en el mar y así no pudieran perecer en el océano. Pero ¿saben qué? Dicha casa era de escasos recursos, pero eran muchas y muchas las embarcaciones que naufragaban, que no solamente eran los nativos de África, sino también otros yates o buques que venían de América cruzando el mar Atlántico. Y eso, cuando vieron la calidez, la preocupación de estas personas de poder rescatar la vida y no dejarlos morir en el océano, empezaron a hacer contribuciones para que el pequeño grupo de personas pudiera hacer más grande esa casa refugio, ese albergue, para que pudiera tener más comodidades, más equipo con alta tecnología para poder atender y darle un servicio de calidad a todas estas personas que naufragaban en el mar.
Y así fue. Poco a poco, esa casa que era muy humilde, un ranchito, una champita, fue creciendo hasta ser un gran edificio. Pero poco a poco, a medida iba creciendo, también la mentalidad y la idea con la que se había construido para salvar vidas se fue perdiendo. Porque ya esa no era una casa humilde, era un gran edificio con grandes acabados de lujo. Y las personas que administraban ese lugar ya no lo veían como una casa que salvaba vidas, sino lo veían como un club donde llegaban a hacer fiestas y grandes celebraciones. Al poco tiempo, a las orillas del mar de Marruecos, naufragó una gran tripulación de gente de estos países inferiores y de escasos recursos. Cuando lo llevaron rumbo a la casa albergue, los administradores le dijeron a las personas: tú no puedes entrar aquí, estás muy sucio, tu ropa es indigna para poder entrar en estas paredes con acabados de mármol que hace poco acabamos de construir. Les vamos a dar una manguera y lávense afuera, y vamos a tender unos colchones provisionales para que puedan estar allá a la par del edificio, pero no dentro del edificio. A lo que otras personas que sí tenían la buena intención de ayudar, empezaron a discutir con los administradores y llegaron a la conclusión que iban a abandonar esa casa para crear otro albergue donde pudieran ayudar desinteresadamente a estas personas. Así fue, crearon otro albergue, pero con el tiempo llegaron las ayudas y se convirtió en un club social. Se volvió a dividir y volvieron a construir otra casita. La casita con el tiempo volvió a prosperar y se volvió a convertir en un club social. Tristemente, amada iglesia, esa es la historia que parece estar llevando la iglesia en el siglo XXI. Una vida cómoda, olvidando la misión, olvidando el mandamiento que Jesucristo le ha dado a cada uno de aquellos que ha redimido y ha comprado a precio de su sangre. La iglesia sí tiene un llamado a poder ayudar al necesitado, a poder proteger a la viuda, a poder dar que comer al huérfano, pero el llamado más importante que tiene la iglesia, que ha sido comprada por la sangre de Cristo, es el de evangelizar, el de poder proclamar el mensaje de Jesús a todos aquellos que están muriendo allá afuera, a todos aquellos que, al igual que estas embarcaciones, se estaban naufragando en un océano inmenso y que día a día estaban muriendo. Así allá afuera un mar de hombres y mujeres, de niños y niñas que perecen día a día porque no se les ha predicado el evangelio, porque no han recibido un llamado, una invitación de venir a Cristo, de arrepentirse y entregar su vida al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué usted cree, amada iglesia, que vino Cristo a este mundo? Dios, en su único plan, pudo haber decretado divinamente nuestra salvación por cualquier medio. Decir así como lo hizo en el Génesis: hágase la luz. ¿Y qué dice la palabra? Fue la luz. Él pudo decir de esa manera: sálvense los elegidos, y nosotros estar inmediatamente en la presencia de Dios. Pero nos ha dado el regalo inmerecido, sublime, tan precioso, de poder conocer a Cristo, por el cual todo subsiste, y el hombre en el Edén pensó, en contraste a Jesús, solamente en Él. En el Edén, Adán pensó en lo que él podía llegar a ser. Jesús no pensó en quién era. Él se despojó de sus riquezas para venir a esta tierra y poder salvar lo que se había perdido.
Esa es la diferencia entre el egoísmo del hombre y la bondad de Jesús. Entonces, ¿por qué vino Jesús? Jesús se despojó de su gloria para poder habitar entre pecadores y que nosotros ahora podamos ver por medio de los relatos en la Escritura y por medio de esos encuentros personales que hemos tenido con el Señor, que nuestra propia vida no es nada en comparación al conocimiento de habernos encontrado con Cristo Jesús. Nada se puede comparar con la salvación de Cristo. Nada se puede comparar con la fidelidad del Señor. Nada en este mundo se puede comparar con la gracia irresistible que Jesucristo ha desbordado en cada uno de nosotros. Y esa es la razón por la cual Cristo vino a este mundo, a que nosotros pudiéramos, y esos hombres en aquel entonces pudieran ser testigos, que el Hijo de Dios habitaba entre ellos y que nada se podría interponer entre el llamado de Jesús a esos hombres que le estaban conociendo. Es muy digno de mencionar, amada iglesia, que Jesús llamó a los discípulos que Él quiso. Cuando en el judaísmo, yo no sé si usted recuerda, pero en el judaísmo la práctica más normal era que el discípulo escogía a su maestro, el discípulo escogía a su rabí, pero en este caso es Jesús escogiendo a los suyos. Además, ninguno de los discípulos pertenecía al liderazgo religioso de la época. Estos 4 hombres que nosotros vamos a empezar a ver en unos minutos, ninguno de estos 4 hombres pertenecía a ninguna esfera política o religiosa de ese momento. Como los maestros de la religión judía, Jesús entrenó a sus discípulos, pero a diferencia de los judíos religiosos, Jesús los instruyó no para ser expertos en una moralidad que ellos mismos no cumplían, los entrenó para ser heraldos del reino de Dios. Si usted se ha dado cuenta, y conmigo puede recordar en estos momentos, hemos venido viendo cómo Mateo nos presenta el plan divino de Dios para con Jesús. Nos ha presentado también el proceso divino al cual Jesús se tuvo que someter. Lo hablábamos domingos anteriores. Ser el Hijo de Dios, tener todo ese conocimiento, tener todo ese poder en su naturaleza divina, pero al mismo tiempo en su naturaleza humana, someterse a la voluntad de Dios y pasar desapercibido durante 30 años y hasta que es impulsado por el Espíritu Santo al ir al desierto, pasar por las tentaciones, después ir al bautismo, después vimos en el versículo 17 el llamado de la predicación del evangelio eficaz que hace Jesús, lo cual hacía Juan, lo viene a hacer Jesús también. Él no viene a pedir dinero, Él no viene a decirte que te va a arreglar la vida. Él viene y te dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa era la diferencia entre Jesús y los maestros de la época. A esta primera pareja que estamos viendo nosotros acá, se agregó tan pronto los hermanos de Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo. También estos, dice ahí, los últimos 2, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Sin duda que el gran poder de aquel llamamiento singular penetró muy dentro de estos hombres, mis amados hermanos, que no pusieron resistencia
al llamado de Jesús. Ahora, quiero que entonces que vayamos a la porción de esta tarde. Versículo 18. Acompáñenme, por favor. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Como les decía, iglesia, aquí estamos ante el primer grupo que Jesús formó para hacer evangelismo. Los primeros hombres que cumplieron con la comisión que les daría después Jesús en el capítulo 28. Muchas veces la gente quiere separar el discipulado del evangelismo, y no, amada iglesia, un discipulado va de la mano con el evangelismo. Porque cuando usted está haciendo evangelismo, ¿qué está haciendo usted? Haciendo discípulos. Si el Señor en su misericordia puede traer al arrepentimiento a esas personas. Y cuando estas personas vienen al arrepentimiento, ¿qué necesitan saber ellos entonces? Conocer más el evangelio. Y para que estas personas puedan salir y proclamar el evangelio que ellos recibieron, necesitan también que se les siga instruyendo en la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros evangelizamos, estamos discipulando, y cuando nosotros discipulamos, estamos proveyendo del conocimiento necesario a nuestros hermanos para que puedan evangelizar. Tristemente, hay una estadística que habla que el 95% de los cristianos nunca ha llevado o guiado a Cristo a otras personas. ¿Usted lo puede creer? El 95% de los cristianos. Estamos hablando de más de 560 millones de personas que conforman la iglesia protestante. Y de esos más de 560 millones de protestantes, el 95% nunca ha ganado un alma para Cristo. Nunca ha compartido el evangelio. Es triste tener que leer esta información. Es triste saber que usted y yo formamos parte de esos números. Y es un llamado también para nuestra vida espiritual, para poder detectar dónde nuestro corazón está parado, a dónde está arraigado. Yo no sé si usted recuerda a un famoso evangelista de este país llamado D.L. Moody. D.L. Moody fue un evangelista muy reconocido en este país y en Inglaterra. Y una de las historias que son anécdotas, porque fue real, que D.L. Moody compartía con sus estudiantes en su iglesia también, y que muchos pastores han tomado a manera de ilustración para poderla compartir, es la que les voy a contar a continuación, que quizás ya la he escuchado de boca de otros pastores, pero hoy la voy a escuchar de mi boca. Y es que D.L. Moody llegaba a comentar que una vez fue a visitar una galería de arte en la ciudad de Chicago.
Y cuando entró a esta galería de arte, él iba viendo obra por obra de arte que estaba en esta galería. Llegó un momento en el cual un cuadro que estaba colgado en la pared lo dejó vislumbrado. Y ese cuadro lo describe de esta manera. Quedé impactado, dice Moody, cuando vi esa pintura, no por la técnica que hubieran empleado para poder pintar lo que mis ojos estaban viendo, sino que lo que habían retratado en ese cuadro era una imagen que llegó no solamente a mi mente, traspasó hasta lo más profundo de mi corazón. Y es que lo que estaba en ese cuadro era un hombre que estaba arrodillado a una cruz que estaba en medio de una roca, en una gran tormenta. En medio de la gran tormenta, el hombre estaba aferrado a la cruz con sus dos manos. Esa imagen fue impactante y no la puedo olvidar, decía Moody. Pero años más tarde, él vio otro cuadro y dijo: este cuadro es muy superior y está muy por encima de aquella imagen que un día quedó grabada en mi mente y mi corazón para siempre. Porque en aquel cuadro era un hombre aferrándose a la cruz con sus dos manos en medio de una tormenta. En este cuadro que ahora estoy viendo y que las lágrimas brotan de mis ojos, es que un hombre en medio de una tormenta está aferrado con una mano a la cruz, pero con la otra mano la tiene tendida para poder salvar a otro hombre. Sin duda alguna, esta imagen es más bella y más encantadora que el celo y el amor por nuestra iglesia, por el evangelio que nosotros hemos recibido, no nos deje sin poder compartirlo con otras personas. Hemos recibido la bendición de conocer a Cristo, pero no para atesorarlo para nosotros, sino para que otros puedan conocer la bendición que ha llegado a nuestra vida. Para que otros puedan ser alumbrados con la misma luz que disipó las tinieblas en las cuales nosotros vivíamos, para que esa luz que nos abrió el entendimiento pueda abrir el entendimiento de otras personas que están pereciendo afuera también. Cristo indudablemente nos llama a la salvación, pero Cristo también tiene distintas maneras de hacer un llamamiento en una persona. Y en los evangelios usted puede ver por parte de los evangelistas distintas maneras en el que el hombre es llamado por parte de Jesús. Hay por lo menos 5 maneras, diferentes maneras de llamamiento que Jesús le hace a sus discípulos. En una es a la salvación, en otra es el sentido general de ser pescadores de hombres, en otras de un compromiso de dejarlo todo, en otra de un llamamiento diferente a dedicar la vida exclusiva para Él, en otra vemos cómo fueron acreditados con poder y autoridad para poder echar fuera demonios. Nosotros en la vida como creyentes vamos a tener distintos momentos en los que somos llamados por Cristo. Hemos sido llamados a la salvación. Otros hemos sido llamados a servir en una iglesia local. Otros hemos sido llamados también a ser pastores. Pero hay un llamado general para toda la iglesia, para usted y para mí. Y ese es el llamado de ser pescadores de hombres. Y yo no voy a salir de contexto en tocar muchos versículos más, pero
quiero compartir este versículo con ustedes que está en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pedro nos dice ahí: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Te das cuenta de lo que dice aquí? Pedro nos está diciendo, amada iglesia, que somos linaje escogido, real sacerdocio. Hemos sido hechos y conformados una nación santa en Cristo Jesús. Hemos sido un pueblo adquirido por Dios a través de la preciosa sangre de Cristo. Entonces, un pueblo que tiene ese linaje escogido, un pueblo que ha sido llamado a tener un sacerdocio, no cualquier sacerdocio, sino un real sacerdocio, una nación santa para andar delante de los ojos de Dios. Un pueblo que ha sido comprado a precio de sangre, ha sido llamado, ha sido comprado, ha sido redimido para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En pocas palabras, iglesia, da mucha tristeza que a principio de mes entreguemos unas hojitas como todas estas que la mayoría de ustedes tiene, donde ahí dice cuándo va a ser la próxima actividad de evangelismo, que va a ser el sábado 11, y solo vengamos 7 personas. Cuando en las asistencias registramos más de 105 personas, de las cuales por lo menos 70 están comprometidas con su iglesia local. Y que de 70 personas que están comprometidas con su iglesia local, vengan 7 nada más, que Dios los ha movido a poder compartir su evangelio con la comunidad donde Dios lo ha llamado a servir, es triste. Y no se enoje conmigo y no me vea así, porque la palabra aquí está diciendo que hemos sido comprados, que ahora somos real sacerdocio, que hemos sido hechos, una nación santa para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si hay un llamamiento que Jesús le ha hecho a su iglesia, es la de poder evangelizar a las personas que no conocen de Él. Si hay un llamado estricto que tiene todo aquel que ha tenido un encuentro con Jesús, es el de poder ser pescador de hombres. Alguien que ha tenido un encuentro con Jesús no puede seguir viviendo la vida de pacotilla que antes llevaba. Alguien que ha conocido a Jesús el Nazareno no puede seguir viviendo en la zona de conformidad que antes vivía. Un creyente que de verdad le ha entregado su vida a Cristo no puede leer en la hoja de anuncios que el sábado 11 va a haber una actividad de evangelismo, 1 hora. No es de 11 a 5, no es de 11 a 4, es de 11 a 12, 1 hora. No puede leer un creyente esto y quedarse viendo el fútbol todo el sábado. Y quedarse asando carne toda la tarde. Ven a evangelizar y después nos vamos a asar la carne con usted a la casa. Pero no es posible, iglesia, porque un creyente, una persona que ha tenido un encuentro con Cristo,
su vida ha sido cambiada para siempre. Ahora, no, pero es que usted está hablando de los apóstoles, usted está hablando de Jacobo, usted está hablando de Andrés, usted está hablando de Pedro. Pedro era el líder de los apóstoles. Mire, déjeme leerle, solamente le voy a dar los versículos de referencia para que usted en su casa, con toda la tranquilidad del mundo, pueda ver la clase de hombre que eran estos tipos. La primera vez que nosotros encontramos a estos hombres en la Escritura y aún después con el tiempo, nosotros nos podemos dar cuenta que tenían una falta de espiritualidad muy, pero muy horrible. Usted lo puede encontrar en Mateo capítulo 13, versículo 6, Mateo 15, 33, Mateo 16, del 7 al 12. También usted puede ver que a estos hombres les hacía falta una comprensión de lo que Jesús les decía. Eso lo puede encontrar en Mateo capítulo 14, versículo 15, Mateo capítulo 23, también capítulo 19, y también usted puede ver cómo a estos hombres les hacía falta la humildad. Lo puede ver en Mateo capítulo 18, versículos del 1 al 4. Les puede ver cómo les hacía falta ese espíritu perdonador. Lo puede ver en Mateo capítulo 18, versículo 21 y versículo 22. Se puede dar cuenta también cómo les hacía falta un espíritu de perseverancia. Mateo capítulo 17, versículos del 16 al 21. Y también cómo les hacía falta mucho valor. Mateo capítulo 26, versículo 56. Pero sabe, sin embargo, nosotros también vemos que estos hombres no dejaban estos que después Jesús los dejó comisionados al principio. Les hacía falta tanta espiritualidad que no dejaban que los niños se acercaran a Jesús. ¿O no se acuerda de eso? Vemos a un Pedro sin misericordia preguntándole a Jesús cuántas veces tenía que perdonar. Le dije Jesús, 490 veces. Vemos a discípulos cobardes que cuando su pastor se vio atacado, ¿qué hicieron ellos? Huyeron y lo abandonaron. Esta era la clase de hombres a que Jesús, los cuales Jesús estaba llamando. Esta era la clase de hombres que Jesús había escogido para delegarles la función más importante de la iglesia, la de ser pescadores de hombres. Así es que no es para que usted pueda poner alguna excusa y tenga algún pretexto para no evangelizar. No es que los apóstoles eran superhombres, no. Estos eran unos cobardes. Estos eran los que negaron a Cristo. Estos eran los que no creían en Él, aún teniéndolo ahí en medio de ellos. Esta era la clase de hombres que Jesús había escogido. Jesús pudo haber escogido a un rabí muy entendido de la Torá. Jesús pudo haber escogido a alguien muy inteligente, muy preparado, con recursos económicos que hubiesen estado a la disposición y a la orden del día para poder tener éxito ministerialmente ante el ojo de los hombres. Pero Dios no escogió a nada de eso. Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 1, del 25 al 29, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo
y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Jesús ha escogido a gente como usted y yo. Gente que nos asemejemos en gran manera a estos 4 pescadores que estaban en el lago de Galilea. Hombres que no eran entendidos, hombres que no eran estudiados. Porque nuestro Rey siempre se ha identificado con su pueblo. Nuestro Rey siempre se ha identificado con los pobres y ha favorecido a los más desprotegidos. Nuestro Rey no vino a servir a políticos y gobernantes. Nuestro Rey vino a servir y a redimir a gente como usted y yo. ¿Se da cuenta lo especiales que somos para el Señor? Él no vino por lo más noble. Él no vino por lo más justo. Él no vino por los hombres de ciencia. Él no vino por las grandes estrellas. Él vino por aquellos que han sido descartados por la sociedad. Él vino por aquellos que han sido menospreciados. Y esos hemos sido usted y yo. En algún momento de nuestra vida, alguien nos dio la espalda. En algún momento de nuestra vida nos rechazaron. Pero Cristo dio su vida para que ahora nosotros podamos tener el valor de hacer lo necesario. Y lo único que se nos pide es que podamos obedecer. Mire lo que dice ahí en el versículo 19. Hablando de Pedro y Andrés, ¿qué le dijo a Pedro y Andrés? Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ahí vemos una promesa de Jesús. Él les dijo: vengan en pos de mí. No se preocupen por lo demás, que yo me voy a encargar de hacerlos pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Cómo dice ahí? Al instante. No le dijeron: déjame pensarlo, Señor. Es que ¿sabes qué, Señor? En este momento somos muy jóvenes. Queremos dejarle un futuro a nuestras familias, un legado. Así es que permíteme trabajar unos 10 años más. En 10 años más, después que yo le deje la herencia a mis hijos, que ya haya construido una casa aquí y allá en la tierra, en el país de donde me vine, entonces ahí sí, Señor, me voy a dedicar completamente a tu obra. Ellos no les dijeron eso. Dejando al instante las redes, le siguieron. Y no solamente fue con Pedro, no solamente fue con Andrés. Dice que iba pasando por ahí también y vio a otros 2 hermanos. ¿A quiénes vio? A Jacobo y a Juan. Y también les hizo la misma invitación. ¿Y qué dice en el 22, iglesia? Y ellos, dejando al ¿qué? Al instante la barca y a su padre, le siguieron. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, tu vida no puede seguir siendo la misma. Cuando Jesús te llama, si es Jesús el que te ha llamado verdaderamente, tú no te vas a quedar a esperar. Hay llamados de Dios que necesitan una respuesta inmediata. Y ese es el llamado de Cristo. Cristo no te está llamando para que vengas en 10 años. Cristo, en su misericordia, te ha dado vida hoy. Y si todavía no has venido a Cristo, hoy es el día que Él te está llamando para que vengas y te postres ante la cruz. Para que tu vida sea cambiada. ¿Por qué evangelizamos? ¿Por qué Dios el Padre? Porque Dios el Hijo
y porque Dios, el Espíritu Santo, están tan interesados en que su iglesia pueda hacer evangelismo. Porque a estos hombres que eran desechados y descartados por la ciudad judía, por la sociedad judía de ese entonces, es la misma aplicación para nosotros. La vida que nosotros llevábamos, solamente alguien como Dios la pudo cambiar. Y por eso es que Dios quiere que nosotros les hablemos de Él a otras personas. Él solamente puede hacer esto y que estemos en su presencia, pero Él le ha placido que proclamemos su evangelio que es santo con estos labios que son inmundos, para que veamos la bondad de ese Dios misericordioso, para que veamos que a pesar de ser indignos, Él nos ha favorecido para que prediquemos su palabra que es santa. Que a pesar de que somos inmerecedores de su salvación, nosotros le podamos decir al mundo: yo he sido salvo gracias y a través del sacrificio de Cristo. Y eso no lo hace Buda, eso no lo hace otra religión, eso solamente lo hace el Rey de Reyes y Señor de señores, Jesucristo nuestro Salvador. ¿Qué cualidades entonces debe de tener un buen pescador? Porque 4 pescadores son los que hemos leído en esta porción. Fíjese, es muy curioso, porque estos hombres, cuando Jesús los llama a que dejen las redes y lo sigan a Él, que acabamos de leer 2 veces, que lo dejaron inmediatamente y le siguieron. ¿Te puedes imaginar eso? Ellos vivían de la pesca. ¿De qué iban a vivir ahora? No les importó. Obedecieron la voz de Dios. Y eso es lo importante, la obediencia. Muchas veces vas a tener deseos de evangelizar. No, pero obedece al Señor. La obediencia te irá creando amor por lo que Dios ama y por lo que Dios quiere. Pero si tú no obedeces, no podrás amar. Si tú no obedeces, no podrás tener disciplina. Ahora, ¿qué cualidades entonces debe tener un buen pescador? Un buen pescador debe perseverar. Un buen pescador debe de ser paciente y un buen pescador debe de ser valiente. ¿Por qué un buen pescador debe de perseverar? Porque muchas veces el pescador tira la red y no va a pescar nada. Cuando nosotros vamos a evangelizar, los que ya hemos ido un par de ocasiones aquí, amada iglesia, saben que muchas veces no nos quieren abrir la puerta. Saben que muchas veces nos dicen: no tengo tiempo. Saben que muchas veces nos han dicho: no, yo no creo en Dios. Sigue tu camino, estoy ocupado. ¿Pero qué? Hay que perseverar. Hay que perseverar. Un buen pescador prepara el anzuelo, lo tira y espera a que pique. Un buen pescador mantiene un perfil bajo. No es aquel que anda llenándose la boca diciendo: yo hago esto para el Señor, yo hago esto para aquí, yo hago esto para allá, yo voy a evangelizar, y yo. No. Prepárese en oración, lee la palabra, lee libros que te instruyan en el conocimiento, para que así entonces ese anzuelo lo hayas preparado bien. ¿Y cuál es el anzuelo? ¿Cómo vas a presentar el evangelio? Para que entonces tú tengas lo necesario para poder compartir el evangelio. No que tú hayas preparado bien, no que te hayas preparado bien, va a hacer que otra persona venga. No, de ninguna manera. Pero sí Dios demanda que te prepares. Y cuando tú prediques el evangelio, quien se encarga de cambiar las vidas es el Espíritu Santo.
ese es el Señor, si Él así lo quiere. Pero nuestro deber es prepararnos y ser paciente. Tú predica la palabra, que no son tus palabras las que cambian a la gente, sino la palabra de Dios. Un buen pescador debe de ser valiente. ¿Por qué? Porque cuando un buen pescador se embarca y sale a la mar, sabe que está en un océano inmenso y muchas veces afrontará tormentas. Pero en contra de la corriente y en contra de la marea, él va a estar allí navegando, tirando el anzuelo y tirando las redes hasta que un pez pique. Es lo mismo que pasa con nosotros. Debemos de ser valientes y obedecer el mandato de Dios. ¿Iremos en contra de la corriente de este mundo? Sí. ¿Nos insultarán algunas veces? Lo harán. Pero en medio de ese mar, que muchas veces desechará la palabra de Dios, habrá uno de quien Dios tenga misericordia. Y bendito sea su nombre por ello. Iglesia, esta tarde, el mensaje que nosotros encontramos en estas palabras, en estos versículos, es muy sencillo. Vemos a 4 hombres que lo único que sabían hacer era pescar, era cazar peces, era pescar peces, pero conocieron a Jesús y lo dejaron todo por Él. Conocieron a Jesús y en medio de sus debilidades, en medio de sus limitaciones de carácter, de falta de fe, ellos obedecieron la voz de Jesús porque era Él el que se iba a encargar de capacitarlos. Y 3 años más tarde, nosotros los vemos en el capítulo 28, la comisión que se le fue encomendada. Y vemos a estos 12 discípulos que empezaron a predicar en el Evangelio. Y de esos 4 que salió el primer grupo de evangelismo, se hicieron 12 que fueron a evangelizar, y los vemos en Hechos, cómo predicaban el Evangelio. Y ahora en el siglo XXI somos más de 560 millones de cristianos. Pero eso fue gracias al evangelismo. No esperes que nadie más lo haga. Y no esperes grandes mensajes cargados de teología. Y no quieras aprender más si lo simple que Dios te ha dado y lo simple que puedes comprender no lo puedes poner en práctica. Que Dios nos ayude. Vamos a orar.